Vamos a subir al escenario a los diputados nacionales Silvia Lospenato, Juan Manuel López y Germán Martínez. Bueno, gracias a los tres por venir. Voy a empezar por Germán. ¿La Argentina está bien como está o requiere reformas estructurales y de fondo, como dicen los candidatos de la oposición, sobre todo? En general, buenas tardes ante todo y gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con los colegas. En general, la palabra reformas estructurales no vino siempre atado a cosas que fueron positivas para la Argentina. Fue utilizada en general en muchas circunstancias para terminar modelando la política económica en contra de los propios argentinos y las argentinas. Yo sí creo que hay muchas cosas por hacer y por mejorar. Y que en toda gestión de gobierno, sin lugar a dudas, hay aspectos que pueden ser considerados como positivos, un vaso medio lleno de la gestión. Sin lugar a dudas tenés un montón de elementos que hoy plantean desafíos por lo que no hiciste o por el tiempo que está viniendo por delante. Yo creo que en ambos casos, la Argentina y nuestra gestión, obviamente ustedes saben el lugar donde estoy parado, la gestión que en mi caso quiero que desarrolle Sergio Massa como presidente de la Nación, tiene desafíos por lo que no pudimos o no supimos hacer bien en este tiempo, y tiene desafíos en función también de un escenario económico que yo creo cercano, que va a requerir una cantidad de decisiones de los cuales nosotros nos tenemos que hacer cargo. ¿Cuánto del vaso medio vacío le atribuís a la interna del gobierno? A mí me parece que los elementos políticos al interior, soy de los que creen que las coaliciones políticas llegaron para quedarse en Argentina, y que no es un elemento que solamente lo tenemos en cuenta en la Argentina, sino que está pasando en prácticamente todas las democracias, y que cada vez a los partidos tradicionales les resulta más difícil por sí solo conformar mayorías, y que por lo tanto, si no es en la gestión, al menos en el ámbito parlamentario, requieren mayorías legislativas transversales que se construyen o en forma más estables o, si se quiere, tema por tema, coyuntura por coyuntura. Creo que en eso la capacidad de administrar las diferencias dentro de una coalición representa, no solamente mirando para atrás, sino para adelante, un desafío importante en absolutamente todo lo que se planteen el objetivo de gobernar la Argentina en los próximos años. Y te digo más, yo creo que nosotros, lo viene diciendo Sergio Massa, de que él es de la idea de que nosotros tengamos que construir un gobierno de unidad nacional con una cantidad de matices que estén adentro de ese gobierno, que quizás hoy no estén incorporados plenamente a la gestión, y yo le agrego a eso que estoy convencido de que esa gestión va a necesitar una mayoría legislativa transversal. Por lo tanto, no solamente vas a tener que administrar la diferencia dentro de tu propia coalición, sino también la diferencia que vas a tener o los distintos puntos de vista que vas a tener con personas que están por fuera de tu coalición, que vas a tener que incorporar o al Poder Ejecutivo o a un marco de alianza transversal dentro de la Cámara de Diputados, que es el lugar que nos queda. Silvia, ¿es posible ese consenso del que habla Germán? Uno ve todo el arco opositor y oficialista y cuestiones que parecen inconciliables. Bueno, lo cierto es que por lo menos los últimos 3 en el Congreso fueron años donde el diálogo fue casi inexistente. Esa es la realidad, y en parte creo que la falta de capacidad de ambos lados de la grieta son responsables de la emergencia de algo por afuera de eso, porque la ciudadanía empezó a perder la confianza en que efectivamente se pudiera retomar ese diálogo democrático. También es cierto que no hay otra solución y otra forma contemplada en la democracia para alcanzar esos acuerdos. No hay una forma en nuestro sistema institucional para imponer la decisión de uno, por lo menos no una forma que sea constitucionalmente aceptable. Entonces, la pregunta es si va a ser forzado por las circunstancias o va a ser por la voluntad de las partes, pero al final del día, si eso no ocurre, no va a haber reformas estructurales, porque todo lo que se piensa como reforma estructural termina en una ley en el Congreso. Lo demás
son parches, los demás pueden ser decisiones de corto alcance, pero las decisiones profundas requieren cambios de normas y esas normas se consiguen en el Congreso. ¿Y cómo se consiguen? Juntando mayorías para poder, y esas mayorías son productos de ponerse de acuerdo en que eso tiene que suceder. Así que lo que te alcanza para ganar una elección no te alcanza para gobernar. Y la idea de transformación que vos puedas escribir en el papel es como que vos construyeras un puente simplemente porque lo diseñás. Después eso tiene que tener una encarnadura real, y la encarnadura real de una reforma estructural de la Argentina pasa por un Congreso que esté disponible para hacer eso, ¿no? Para asumir ese desafío, y es la gran incógnita que tenemos todos, y yo sigo creyendo que para que haya una reforma estructural en la Argentina se requieren 3 tipos de consistencias. Una consistencia técnica respecto de la propuesta, y yo creo que esto es lo que se va a discutir en los próximos 60 días. En los próximos 60 días no alcanzan los eslogans. Vamos a tener que discutir cuál es la consistencia técnica, cómo se pueden hacer esas reformas que nos proponen. La segunda cuestión que tiene que tener es que tiene que tener consistencia política. ¿Con quiénes haces esa transformación? ¿Qué diputados, qué senadores, qué gobernadores, qué empresarios, qué sindicatos? ¿Quiénes van a ser los que hagan que eso que vos escribiste, esto que vos diseñaste técnicamente posible, después se transforme en una realidad? Y esa es la consistencia política. Y la tercera consistencia es la consistencia social. ¿Hasta dónde está la sociedad comprometida para acompañar ese cambio y esas reformas? ¿Y quién es capaz de movilizar a la sociedad para que ese cambio estructural suceda? ¿No? Así que me parece que todavía no está todo dicho y que tenemos 60 días por delante donde si hay algo que vale la pena hacer es cuestionarle a cada uno de los candidatos a presidentes cuál es su propuesta. No, eso ya lo sabemos. ¿Cuál es la consistencia técnica, la consistencia política y la consistencia social de lo que quiere hacer? Si no, vamos a comprar eslogans, y el nivel de frustración que generan los eslogans puede ser realmente muy grave. ¿La interna de Juntos por el Cambio puede ser un anticipo de esa dificultad para llegar a acuerdos? Yo creo que la interna de Juntos por el Cambio terminó en agosto. Terminó. Nosotros llevamos con todo el derecho que nos asiste en nuestros sistemas democráticos distintas propuestas, y la ciudadanía, la que eligió Juntos por el Cambio, eligió un liderazgo. Y nosotros somos por sobre todo una fuerza política apegada a la Constitución. Somos una fuerza republicana, somos la única fuerza republicana no populista que en este momento está disponible en las elecciones. Tal vez la gente elige el populismo. Puede pasar de populismo de izquierda a populismo de derecha. De líderes mesiánicos que te prometen que te van a sacar de la pobreza y te hunden en la pobreza, y otros líderes mesiánicos que también te prometen que te van a sacar de la pobreza y que probablemente si implementan lo que dicen te hundan más en la pobreza. Y nosotros tenemos una propuesta más difícil de vender, porque es una propuesta republicana, y el republicanismo tiene un montón de cosas, ¿no?, que son bastante difíciles de vender: la seriedad, la austeridad y también una discusión democrática sobre los liderazgos. Ya terminó en octubre, y hoy tenemos una candidata a presidenta que vamos a acompañar todos quienes integramos este espacio democrático, republicano, y este espacio que va a seguir levantando esa bandera, que es que no hay soluciones mágicas, que no creemos en líderes mesiánicos, y que nosotros le proponemos a los argentinos una salida en serio, una salida que por ende requiere trabajo, y en ese trabajo estoy segura que aún los que en la interna que estábamos en otro lugar tenemos mucho para aportar. Juan, ¿por qué un 30% del electorado eligió a Milei? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de interpretar todos. Yo si lo tengo que pensar en Juntos por el Cambio desde el lado de la autocrítica, por ahí un poco para castigar la interna, por ahí un poco para bajarnos la soberbia, para decirnos a los de Juntos por el Cambio: ustedes existen porque hace 8 años la sociedad pedía unidad y ustedes se unieron, porque hay que decir eso, ¿no? Nosotros nos unimos en las diferencias, sabiendo que ese es un reclamo de la sociedad, porque en el 2019
también nos dijo, ojo, no estamos tan conformes, escúchennos más, pero creo que nosotros podemos, escuchando de vuelta a esa sociedad, volver a interpretarla, porque creo que somos el producto más genuino en relación a una alianza política, una fuerza política que es moldeada por los ciudadanos. Después está la frustración de 10 años de estancamiento económico se canaliza por algún lado, se canalizó democráticamente, es un voto absolutamente válido, con el que no estamos de acuerdo, pero que respetamos en su totalidad. Ahora bien, nosotros tenemos que volver a escuchar, volver a interpretar, escuchando, mostrando esto que decía Silvia. Hoy ya tenemos la responsabilidad, desde hace un tiempo, de gobernar 3 provincias, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, 4 y Jujuy. La responsabilidad a partir del 10 de diciembre de gobernar San Juan, San Luis, Chubut, muy probablemente Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, y está en disputa la provincia de Buenos Aires, que es la base de la gobernabilidad de cualquier gobierno. Esa responsabilidad ya la tenemos bloques parlamentarios que en el peor de los casos van a quedar en arriba de 100 diputados en la Cámara de Diputados y de más de 30 senadores en el Senado de la Nación. Después, la autocrítica existe, pero con esa fuerza de ese equipo que con errores y aciertos tiene la capacidad de, a través de la economía política, llevar adelante reformas estructurales. Así que yo valoro eso de Juntos por el Cambio, valoro que podemos escuchar, reinterpretarnos, bajar la soberbia y pedir disculpas, pero al mismo tiempo pondero la responsabilidad que ya tenemos y la que vamos a tener, que ojalá se revierta en el orden nacional, porque creo que es el mejor voto para los que tienen miedo que gane Javier Milei, o para los que tienen miedo que gane Sergio Massa, es el de Juntos por el Cambio, por la capacidad que tiene, pero también porque es el que puede ganar un balotaje. Germán, si llegaras a ganar Massa, ¿Cristina crees que va a estar presente? ¿En qué? ¿En la gestión del gobierno? ¿O se va a retirar y va a ser una referente política del espacio? No, bueno, la referencia política dentro del espacio la tiene y la va a seguir teniendo. Lo que expresa Cristina Fernández de Kirchner dentro de nuestro espacio político tiene, sabes perfectamente, dirigentes, cuadros, territorios y distintos lugares que van a ser parte, sin lugar a dudas, de la gestión. Nosotros, cuando pensamos una gestión de gobierno que no solamente exprese a lo que hoy está dentro de Unión por la Patria, sino que pueda incorporar más sectores, estamos pensando con todos los sectores que tienen aspectos básicos que tienen que ver con la vía no solamente democrática, sino con una economía que promueva al menos las 2 cosas que yo creo que son importantes, niveles importantes de desarrollo productivo y de actividad económica y también generación de empleo de mayor calidad. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda que va a haber incorporaciones de todo tipo. Ya vos lo estás viendo en cómo se conforman los equipos en cada uno de los lugares, en cada uno de los ministerios. Yo sí te quiero decir algo, porque si no a veces todos los esfuerzos que se hacen en determinado momento parece que no los ponemos en valor. Nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados una ley de economía y conocimiento que ha sido importante y solamente tuvo 5 votos negativos. Nosotros aprobamos una ley de promoción del cannabis medicinal y el cáñamo industrial que está generando proyectos productivos importantes en el norte del país y lo hicimos en acuerdo con la Unión Cívica Radical y logramos una mayoría importante. Pudimos aprobar la ley de blanqueo o, si se quiere, la ley de promoción de la construcción privada y lo hicimos en un acuerdo con el PRO. Hicimos también una ley importante que tiene que ver con la industria automotriz y la fabricación de autopartes, también con una mayoría construida en ese sentido. Todas las leyes vinculadas a la ciencia y la tecnología, la de financiamiento plurianual de ciencia y tecnología, el principal impulsor es un dirigente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Chubut, que además lo pudimos tomar y aprobar entre todos. La ley de nano y biotecnología. Estamos próximos a aprobar en comisión el Plan de Desarrollo de Ciencia y Tecnología 2030 y creo que lo vamos a hacer por unanimidad. ¿Qué te estoy marcando? Que se hacen esfuerzos por generar consenso. Estamos ejecutando un presupuesto que fue aprobado por casi 200 diputados y diputadas nacionales. Entonces, hay esfuerzo de búsqueda de consenso, a veces esos consensos nos da la sensación de que se quedan a mitad de camino o que pueden ser más, o que en otras áreas es más difícil ponernos de acuerdo. La ley de alquileres, por ejemplo.
Bueno, está bien, ahí tenés una dificultad. También es cierto que hablando de consenso, 191 votos tuvo la ley de alquileres en el año 2019 en la Cámara de Diputados. Yo no era diputado. 191 votos a favor. Pocas leyes sacan esa cantidad de votos afirmativos. Me das el pie para preguntarle a los de Juntos por el Cambio. Es una ley que tuvo 0 votos negativos, que creo, ¿no? Yo he hablado con gente del espacio de ustedes y me decían, esta ley va a ser negativa, y bueno, votás en contra, no por disciplina partidaria. No hay ahí, no hubo un error, no hay una deuda por la gente de parte de los legisladores. Claramente, Bernardo. Nosotros nos equivocamos con esa ley. Ahora bien, yo, para ser absolutamente honesto, ni le echo la responsabilidad totalmente a la ley, ni le echo la responsabilidad totalmente a la inflación que hay hoy. Para decir algo, si mañana derogamos la ley, o si mañana el Senado de la Nación cambia estos 2 artículos que votamos en diputados, no es que va a estallar el mercado inmobiliario de oferta, porque con una inflación alta e impredecible Y sin crédito. y sin crédito, no hay ley que solucione, por más que dejemos la ley de la selva, donde el liberalismo absoluto, cada uno acuerde, te alquilo día por día y te actualizo día por día. Con estos niveles de inflación no hay mercado que resista. Y a esta ley, que fue mala, entró en vigencia en plena pandemia con DNU de prohibición de desalojos y con congelamiento de muchos servicios y precios. Entonces, en el peor de los contextos, entró en vigencia una ley que era mala. Así que no es por eximirnos de culpa, reconociendo el error, creo que no podemos dejar en la legislación cosas que tienen que ver con el mercado y con la estabilización, y que con un país roto, que no hay precio para ninguna cosa, por supuesto tampoco hay precio para el mercado inmobiliario. Silvia, ¿imaginas que el plebiscito no vinculante puede ser una herramienta para el próximo gobierno, sea que fuera? El plebiscito es una herramienta constitucional, la consulta se puede hacer, tiene que ser luego ratificado por una ley del Congreso, con lo cual es una forma de hacer una encuesta carísima, que después igual va a requerir la aprobación del Congreso y por ende va a requerir el acuerdo político. La pregunta que tenemos que hacernos es, en un país con necesidades de todo tipo, si es una prioridad invertir miles de millones de dólares en hacer una encuesta, o habría que hacer el esfuerzo de buscar ese consenso primero en la política, ¿no? Y sobre todo Perdóname, te pongo un ejemplo bien concreto. Financiamiento de las campañas políticas, por ejemplo, que es algo que seguramente el sector de la política es reticente por una cuestión de definición, ¿no? Porque lo toca particularmente. Y entonces el nuevo presidente dice, bueno, quiero reformar esto. Tengo a la gente de mi lado. ¿Eso no puede ser una herramienta? Sí, podría haber pedido la consulta y el plebiscito son herramientas de la Constitución y tienen que saber para qué usarse y usarse correctamente, pero en ambos casos requieren después de una aprobación del Congreso, ¿no? Así que si vos lo que crees es que alguien va a poner permanentemente a la gente en consulta de todos los temas, lo que va a demostrar es una enorme incapacidad de gobernar, ¿no? Y además, ¿cuántas veces es posible utilizar esa herramienta? Y la segunda es, ¿cómo creemos que es una democracia que tiene que plebiscitarse todos los días, ¿no? Si eso es posible. ¿Qué pasa en el intermedio de una consulta? ¿Cómo funciona un país? ¿Quién atiende las urgencias reales, que son las urgencias económicas, que es la inflación, que es el trabajo en negro, que es la pobreza, en el entretiempo, en el tiempo en que la gente se debate en elecciones, ¿no? Son todas dudas que tendremos que resolver democráticamente llegado el momento, si eso sucediera. Así que es como todas las herramientas de la Constitución están disponibles, dependerá para qué se la use, cómo se la use, y en el final de esta película la Constitución es muy sabia y termina con que lo que requiere ley se negocia en el Congreso, se aprueba en el Congreso, se juntan las mayorías en el Congreso.
sino hay otros regímenes políticos que prescinden del Congreso, que prescinden del Poder Judicial, digamos, ¿no? Que no son república, no es el esquema constitucional que nos dimos los argentinos. Germán, ¿por qué crees que el gobierno no le encontró la vuelta a la inflación? Bueno, hay más motivos, sin lugar a dudas. Primero que nosotros, vale también para otras gestiones, ¿no? También siempre es bueno... para todas, sí, claro, pero digo, principalmente respecto a lo que voy a decir, ¿no? Nosotros no recibimos un país con 0% de inflación, ¿no? Nosotros recibimos más del 50% de inflación en Argentina. Tuvimos un primer año muy condicionado por la pandemia, donde la propia retracción de la actividad y el punto de caída del producto generó una desaceleración en la inflación, pero vos sabés perfectamente que ni bien pasó ese tiempo la pandemia, es más, se estaba transitando la segunda parte de la pandemia, ya en el año 2021, y ya con los propios niveles de actividad empezaba a haber una tensión importante en los precios, más todavía cuando vos habías tenido que hacer por el bajón de la actividad económica del 2020 por la pandemia, algunas acciones como la que mencionó Juan Manuel, que eran alquileres. Bueno, imagínate si hubiéramos ido a la pandemia con alquileres liberados, ¿no? Hubiera sido realmente una catástrofe para miles y miles de inquilinos. Después nosotros tuvimos dos elementos que para nosotros fueron fundamentales en todo este tiempo, principalmente por el proceso de acumulación de reservas en el Banco Central. En primer lugar, que nosotros teníamos, por el endeudamiento contraído con el Fondo Monetario Internacional en 2018, absolutamente cerrada toda la ventana de financiamiento internacional. Por lo tanto, ahí había que hacer ya malabares para financiar el primer año de gestión de nuestro gobierno con pandemia. Después tuvimos en el neto, la guerra de Rusia-Ucrania ha sido mucho más perjudicial que beneficiosa en el neto de dólares, ¿no? O sea, lo que se incrementó el valor de los alimentos fue menor que lo que se incrementó el costo de la energía. Fíjate que hoy salió un informe. No sé, me parece que lo que entró en alimentos. Hasta tal punto que fíjate que hoy sale la energía, que nosotros, si bien hoy estamos en los primeros 7 meses del año, hemos importado un neto de 1.100 millones de dólares, estamos 3.500 millones de dólares menos que en los 7 meses del año pasado. Bien, pero te entraron 130.000 millones de dólares en serio. Un récord por la campaña que tuvimos, exactamente, y por el precio que tuvimos. Y a eso le tenés que agregar los 21.000 millones de dólares de menos exportaciones que tuvimos por la brutal sequía que tuvimos, que además tiene su correlato en pesos en el financiamiento después de las actividades, de las políticas públicas que tenemos. Es decir, que si nosotros yo creo que estamos haciendo en este esquema, con este nivel de restricciones, me parece que estamos apuntando bien a lo que necesitamos, que es fortalecer el proceso de reservas en el Banco Central. Por eso el acuerdo bilateral con China en función del intercambio con los yuanes, por eso lo que se resolvió con Brasil, con el apalancamiento de la CAF en las últimas horas, por eso también la revisión de los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eso estamos haciendo lo que corresponde. Y te digo algo más, cuando vos tenés en una economía como la Argentina niveles bajos de reservas en el Banco Central, sin lugar a dudas quedas mucho más vulnerable para cualquier shock especulativo sobre el tipo de cambio. ¿Estos problemas son eternos? ¿Van a pasar en la Argentina? Yo creo que no, al contrario. Creo que en muy poco tiempo nosotros vamos a estar en una situación distinta respecto a los dólares que va a tener la economía para poder funcionar. Y nombro para mí, y no para mí, sino para muchos de nosotros, lo que son los 5 grandes dinamizadores de la economía que vamos a tener y de la atracción de dólares que necesita la Argentina. Tenemos sin lugar a dudas en el sector agroalimentario uno de ellos, tenemos en el sector de los hidrocarburos otro de ellos, no solamente por Vaca Muerta, más el gasoducto, más un proyecto muy interesante que ojalá que podamos tener consenso en la Cámara de Diputados, que es el proyecto de inversiones en el gas natural licuado, que nos permitiría a nosotros tener en Bahía Blanca la posibilidad de que nosotros podamos exportar ese gas a una Europa necesitada de salir de la dependencia de Rusia. Tenemos también la economía del conocimiento, tenemos la minería y los metales y tenemos el turismo internacional receptivo. Yo creo que sobre ese eje, sobre esos ejes, nosotros, en algún lugar este panel planteaba esto, ¿no? Cómo nos imaginamos la agenda parlamentaria futura. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner toda la mayor energía, toda la mayor capacidad de construcción de consenso alrededor de explotar al máximo
estas capacidades que podemos tener y de tratar de que ese movimiento de la economía que se genera tenga capacidad de permear en cada uno de los lugares de la Argentina, porque nosotros no depende solamente del crecimiento económico, sino que necesitamos crecimiento con inclusión social y laboral de los argentinos y de las argentinas. ¿Imaginan una ley que garantice la independencia del presidente del Banco Central, por ejemplo, Juan? ¿Se podía? Sin duda ya hay proyectos en ese sentido y creo que es uno de los aprendizajes que tiene que tomar después de esta elección, pero sobre todo después de los fracasos reiterados de la inflación de nuestro país, a los que podríamos remontarnos no en décadas, bueno, sí, mucho más que en décadas. Tiene que ser un aprendizaje, no financiarnos más con emisión monetaria, con el gasto transitorio del Banco Central, con ningún tipo de pseudo endeudamiento con esa institución. Yo creo que esa regla tiene que estar. Ahora, ¿cómo va a ser la agenda parlamentaria del futuro del Congreso de la Nación? Con un Congreso atomizado y depende quién sea presidente de los argentinos. Es difícil de saber. Yo creo que vamos a ir a una agenda probablemente originalista en los términos de lo que la Constitución nos dio. Yo creo que muchos de nosotros nos vamos a aferrar a la Constitución. ¿Cuál es la tarea del Congreso? La tarea del Congreso es limitar el poder del presidente en la medida que el presidente abuse del poder. Para eso nacieron los parlamentos. Nacieron para que la presión tributaria o el tributo en general no sea decidido por un rey, sea decidido por un parlamento, es decir, por una representación colectiva. ¿Para qué se gasta? Y me parece que también, como la independencia del Banco Central, hay dos cosas que creo que hay consenso, o por lo menos ese consenso, no sé si se va a decir en la campaña, pero hay consenso en las conversaciones que uno habla: presupuesto sin déficit. Independencia del Banco Central y presupuesto sin déficit es una lección que se tiene que llevar la clase política más allá de si Milei sacó 30 puntos. Así que presupuesto, impuestos y una cosa más, que me parece que puede ser la agenda del Congreso que viene, por lo menos se lo escuché decir a Patricia Bullrich en la reunión que tuvo con los bloques parlamentarios. Probablemente nosotros deroguemos o revisemos más leyes de las que sancionemos. Nosotros tenemos un sistema. ¿Cuál es? A ver. Bueno, muchos regímenes de promoción industrial hay que revisarlos. Yo no digo derogarlos, pero hay que revisarlos. Hoy salió un decreto de reajuste presupuestario por DNU, donde gran parte de las partidas van al déficit de las empresas públicas. Nosotros tenemos que tener una ley que cree un holding que administre con criterios privados muchas de las empresas públicas y que decida qué hacer con otras. Que decida si hay que liquidarlas, privatizarlas o modernizarlas. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el déficit de nuestro Estado y tal vez, y eso es una discusión que la tendrán que tener los que tengan la gestión económica, las transferencias a las provincias. Eso hay que ver qué provincia necesita y qué provincia hace qué esfuerzos. Porque tuvimos un consenso fiscal que fue para atrás, que tenía que ver con los esfuerzos que iban a hacer las provincias, que en su enorme mayoría están con sus cuentas mucho más saneadas que el Estado Nacional. Así que creo que quiero un Congreso originalista y agregaría algo a la pregunta que contestó Silvia muy correctamente desde los términos constitucionales. Es el Congreso el que va a tener que tomar la tarea, más allá de que haya consultas populares por algunas cosas. Porque la historia de las consultas populares en la Argentina terminó con la sanción de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional es democrática, es republicana, imita los modelos como el de Estados Unidos, el de los países que han prosperado, pero además es antirrosista. Tiene un artículo 22 que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Por qué? Porque en 1835, cuando Rosa se tocó la suma del poder público, después es un plebiscito para que la sociedad le solidifique, le apruebe esa suma del poder público que le había dado la legislatura. Y creo que ese modelo, por más que tenga más de 200 años, no, un poco menos, es virtuoso. Tiene más de 200 años en el resto del mundo liberal, en Estados Unidos, es virtuoso y a ese modelo nos tenemos que aferrar frente a la incertidumbre y a un mundo nuevo que viene. Silvia, muchas de las reformas que están hablando son impopulares, probablemente. ¿Cómo imaginas la calle? Bueno, como te decía al principio, eso es en parte la seriedad con la que los argentinos nos tomemos el desafío que tenemos en octubre. Porque las reformas van a requerir tener consistencia técnica, política y social para poder hacerse. El vaso
no compra o dejó de comprar el relato kirchnerista. No quiere decir que no compre más relatos, ¿no? Porque solemos, como humanidad, digamos, creer a veces en las ficciones que nos dan seguridades. Pero ya no compra el relato kirchnerista, y eso sí me parece que es algo muy positivo. Sabemos que hay cosas que hay que hacer, que no es de patriotas defender el déficit de Aerolíneas Argentinas, que el déficit de Aerolíneas Argentinas lo pagamos todos, pero lo pagan más los que menos tienen, lo pagan los que no tienen trabajo, lo pagan se la darías a los gremios, como dice Milei. eso. ¿Cuál es la solución? Para eso hay equipos técnicos, y los equipos técnicos de Patricia durante la campaña, y ahora cuando el equipo económico esté en la cancha seguramente podrá dar precisiones sobre eso. Nosotros desde el Congreso vamos a sino con las empresas públicas y con el gasto público en general, que hay que volverlo eficiente. Mirá, yo hace años presento una iniciativa y espero que ahora, que la sociedad está más convencida de esto, conseguir el acompañamiento para que en la próxima legislatura, entre las primeras leyes, ganen y ganen, lo hagamos realidad. El Congreso tiene que dejar, los legisladores tenemos que dejar de escribir proyectos que generen gastos sin decir de dónde salen los recursos. Hay que hacer una simple modificación, que es que no se puede aprobar ningún proyecto que genere gastos si uno no conoce de dónde salen los recursos para afrontar ese gasto. Eso va a volver más serio el trabajo del Congreso. Y me parece que esos son los cambios sociales, los cambios culturales importantes que tenemos que hacer. Y ahora sí veo realmente una sociedad que está más convencida de eso, que discute más esto, y como recién se hablaba en los paneles anteriores, inclusive hasta la propia política. No es tan fácil que alguien venga y diga, a partir de mañana, para mejorar la situación económica de todos los que fueron perjudicados y afectados por la devaluación, se va a pagar un bono. ¿Quién lo paga? Otro. ¿Cómo lo paga? No sé, digamos, ¿no? Bueno, muchos, por lo menos los gobernadores, tienen la posibilidad de decir, no estaba contemplado, no tengo los fondos, no puedo hacer esto. Lamentablemente el sector privado no va a poder hacer eso. No va a poder porque se lo están imponiendo, nadie les está consultando, los van a obligar a hacer eso. Bueno, eso es parte, creo, de una discusión que la sociedad ya empezó a saldar. Ya saben que no es magia, ya saben que todas estas propuestas de gratuidad de algunas cosas al final del día no son gratuitas, se pagan, pero ojo, que eso no quiere decir que no tenga que haber bienes públicos de calidad y bienes públicos de calidad y gratuitos para algunos sectores, pero saber que esa gratuidad en realidad está financiada y saber quién la financia, cómo la financia, y para eso hacer un Congreso más serio, yo creo que va a contribuir en mucho a la Argentina, así que yo voy a volver a pedir, digamos, aprovechándolos a ustedes de público, para volver a pedir que avancemos en estas cosas, ¿no? Que cada propuesta de ley tenga una forma de financiarse detrás, y entonces esa discusión, como la que vamos a dar en los próximos días sobre el presupuesto, tenga sentido. Porque a mí también me gusta y creo que hace falta trabajar sobre muchos más derechos y mejorarle la vida a la gente, pero tenemos que decir cómo, con qué prioridades, en qué tiempo y sobre todo quién lo va a pagar, porque lo terminan pagando los que menos gozan de esos beneficios. Aprovecho lo que plantea Silvia para preguntarte a vos, Germán. ¿Quién tiene razón, el ministro de Economía o los 14 gobernadores que dicen nosotros no estamos en condiciones de pagar el bono? Se trata de una cuestión de tener razón. Hay una mirada que tiene que ver con los atributos, con los resortes que tenés desde la política económica nacional para administrar, y después en cada una de las provincias, estamos en un régimen absolutamente federal, tomará las decisiones en función de lo que más crea pertinente. A mí me parece que las decisiones fueron absolutamente en el sentido correcto, ¿no? Sin lugar a dudas. Después hay que ver cómo se instrumentan otros lugares, qué diálogos se habilitan. A veces hay más diálogo por abajo, y vos lo sabés desde tu rol, que lo que se muestra habitualmente en los diarios, en la algo tenía que decir, digamos, ¿no? Entonces, y hay un montón de, como estábamos en el tiempo
funcionamiento, algunos que he visto también que tienen más que ver con cómo se paran en sus determinados territorios para la diferenciación política que para pensar una solución de conjunto. Yo te digo lo que pienso, creo que creo que la Argentina no está ni para proyectos fundacionales y tampoco está para derribar todo. No me gustan cuando se plantean que la Argentina de la destrucción, la Argentina de la derogación, la Argentina de terminar con esto, digo, mejoremos todo lo que haya que mejorar. Pero esta idea de que se necesitan derrumbar cosas, a mí no me gusta. Pero sí creo que se puede mejorar y mucho y discutir todo. Bueno, los colegas de diputados saben cómo trabajamos, al menos como intento trabajar en la Cámara de Diputados, dando absolutamente todos los debates. En algunos nos ponemos de acuerdo, como te decía, en tantos otros no nos ponemos de acuerdo. Y no está mal desde el punto de vista de la representación popular que tengamos esa mirada. Digamos, para eso, de eso se trata justamente la cuestión de la democracia. Pero de ahí a tener que ir a derribar, porque está bien lo que plantea Silvia, bueno, que cada proyecto que se haga se diga de dónde sale. También cada derecho que se recorta, que diga a quién perjudica. Todo, digamos, ¿no? Porque si no, somos solamente responsables con la cuestión del presupuesto y no somos responsables cuando recortamos derechos. Y en eso yo pediría que tengamos una mirada mucho más seria, profesional, profunda, cuando estamos hablando de aspectos básicos de la Argentina. La educación pública, la salud pública, la ciencia y la tecnología, las cuestiones vinculadas a la producción. Si vamos a hablar de empresas públicas, recuerdo que Juan Manuel lo planteó, creo que fue en la presentación del presupuesto el año pasado. Cuando fue Massa a presentar el presupuesto el año pasado, hizo una referencia parecida respecto a la necesidad de un holding, pero de tener una mirada sobre las empresas públicas que permitan decir con claridad en qué situación está cada una. Pero sí, hagámoslo. De hecho, nosotros vinimos. Personal de aerolíneas, hace 10 días atrás, funcionario de aerolíneas, a explicar el funcionamiento de la empresa. Cuando presentamos el proyecto de GNR, vino el presidente de YPF a plantear la cuestión e hizo un análisis de la empresa. De todas las empresas vinculadas al sistema de defensa, también han venido a la Cámara de Diputados a explicar y a decir en qué situaciones se están haciendo. Nosotros pasábamos de importar chalecos a exportar municiones y pólvora. Esa es la situación que tenemos hoy, por ejemplo, en fabricaciones militares. O un lugar absolutamente vaciado como Tandanor, que no solamente está fabricando buques y reparando buques para la defensa, sino también al sector privado en alianza con otras empresas. Digo, me parece que tenemos que tener una mirada profunda y no dejarnos, coincido, no dejarnos llevar ni por eslogans, ni por frase hecha, ni por 15 segundos de tiempo. ¿Vos sos consciente o pensás que la agenda parlamentaria que viene es de alguna manera impopular, puede ser dolorosa? No, no creo eso. No hay que hacer reforma dolorosa. Sí, no, dolorosa no, porque... Bueno, porque algunas seguramente... No, al contrario. Si tenés que bajar el déficit, como vos decís, alguien vas a afectar. No, pero si voy a bajar el déficit, perdóname, vas a subir los impuestos. No, y aparte vamos a tener un crecimiento en la economía que no pudimos tener este año. El que le esté prometiendo solamente a los argentinos sangre, sudor y lágrimas es porque va a provocar una política económica de sangre, sudor y lágrimas. No es una relación directa que uno dice esto es lo que va a pasar en la Argentina. No. Y lo que están proponiendo algunos esquemas, a mi criterio, de realismo mágico en la economía, están hablando, y guarda, que acá no estamos en una situación de hegemonía del 50%. Hay 3 fuerzas políticas que sacaron cerca del 30%. Pero vos no pensás que la inflación tiene que ver con el gasto, por ejemplo. A mi criterio no. ¿No? ¿Y de dónde surge la inflación? Principalmente de las tensiones que estamos teniendo sobre un banco central con deficiencias en la acumulación de reservas. ¿Vienen reformas dolorosas, Juan? Bueno, depende para quién, ¿no? Eso es lo importante. ¿A quién vamos a ordenar o a ajustar, para no usar eufemismos? Yo recién hablaba de empresas públicas. Hay algunas que son un escándalo. Hay algunas empresas públicas, por ejemplo, del Grupo Nación, que si ustedes vieran los números de empleados y encima del déficit, salimos corriendo. Y acá, por usar un eslogan, no hay que ser, no sé, motosierra o arma de destrucción masiva. Hay que ser francotirador, hay que mirar una por una, hay que trabajar bien, hay
hay que, en el dolor, digo, si va a haber dolor, que sea para el que tiene la injusticia, digamos, para el que injustamente se está beneficiando de algo. Y hay muchos lugares para recortar donde injustamente alguien recibe un beneficio. Pueden ser empresas públicas, pueden ser algunos regímenes como estos que el ministro Massa en su momento planteó en una separata con un gasto público de 2,5 puntos del PBI en distintos sectores de la economía que no sabemos si agregan valor, que no sabemos si son competitivos, que no sabemos nada y nadie lo realiza. Porque ya tenía la obligación el ministro en la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2004 de desagregar el gasto tributario. Esta vez lo hizo en un lindo documento aparte, pero no nos planteó ninguna reforma concreta. Quiero agradecerles a los tres, muy amables. No, a vos. Muchas gracias a los oradores. Vamos a tomarnos